Hay una crisis política del gobierno, que se expresa en una crisis económica, sin dudas, pero en cuestión de crisis política. El fin de semana pasó algo que hacía mucho tiempo yo no veía, que son las reuniones en Olivos, los comentarios, las publicaciones que todos hicimos, se va tal, se queda cual. Esto no era un invento unánime de todo el periodismo argentino. Era lo que trascendía de las reuniones. Entonces sabía que se iba el ministro de Economía, que se iba el canciller y que podía llegar a haber un intento de acuerdo con los radicales y también con una parte del peronismo. Nada de esto ocurrió. Hoy yo podría repasarte, y lo voy a hacer, algunas cuestiones que tienen que ver con el gabinete. Pero la primera resolución, después de un día muy agitado ayer, de enorme adrenalina esta mañana por saber qué iba a decir el presidente, es que se le habló a la Corporación Política Cambiemos y se le habló a los mercados. No se le habló a la gente. Hoy tenemos trascendidos de que la asignación universal por hijo va a tener 1.500 pesos ahora en septiembre, 1.200 en diciembre, pero no tenemos ninguna comunicación. No hubo nadie del gabinete que creyó que había que hablarle a los que peor la están pasando. Sí se le habló a los mercados. Los mercados rápidamente contestaron, 39 pesos el dólar. Sí se le habló a la corporación política, y ahí hay un ruido fenomenal que ahora voy a analizar con Julio Bárbaro, de peleas con el radicalismo, de una nueva suerte de... Creo que se ha constituido en la jefa espiritual de Cambiemos, Elisa Carrió. Pero veamos para graficar de lo que estamos hablando. Vamos a lo político primero, veamos cómo queda el gabinete. Primeras cuestiones que hay que decir de esta reducción formal de gabinete. Allí lo ven ustedes al presidente y para algunos el gran triunfador. Yo creo que muchos otros ministros han juntado funciones. Marcos Peña ha juntado bronca. Probablemente sea el que más bronca ha juntado en todo esto. El jefe de gabinete, el subjefe de gabinete Andrés Ibarra, que fungía de ministro de Modernización, y después dos secretarías, es decir, ministros los de grana, secretarios, que dependen derecho del presidente. Sergio Berman y Gustavo Santos, dos ministros de un perfil absolutamente bajo y de resultado más que de perfil bajo. ¿Qué más pasó con los ministerios? Veamos cómo han quedado conformados para entender la política. Allí ves, en Hacienda quedó Duhovne, el ministro más renunciado de las últimas 48 horas. 3 veces renunció. Y está hoy ofreciendo medidas económicas y yendo a negociar con Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Y subsume Javier Iguacel, el hombre que reemplazó a Aranguren. En producción quedó Sica, un hombre respetado por todo el mundo, y hay dos secretarias que decían que se iba. Echeverre se quedó allí, Jorge Triaca, todo un símbolo. No hay más Ministerio de Trabajo en la República Argentina. A ver, ¿cuáles son los temas que más complican hoy día? Seguridad, la cuestión del trabajo, el salud. De estos últimos dos no hay más ministerios. Veo allí el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, en cabeza de Finocchiaro. Lino Barañao se queda, sorpresivamente. Me han dicho que se queda porque a fin de año quiere jubilarse. Y Pablo Belluto, un secretario de Cultura. Y la mujer de más poder económico de la historia, Carolina Stanley, que no solo tiene desarrollo, tiene salud. No hay más Ministerio de Salud, no hay en el registro de los países del mundo, por lo menos los occidentales, los que conocemos, un país que no tenga Ministerio de Salud. No hay más. Hoy los ministerios de salud de las provincias salieron a decir que era una inexplicable decisión de la Presidencia de la Nación, y se queda con ANSES también. Yo tengo un respeto personal por Carolina Stanley. Una sola vez en mi vida pude conversar con ella. Me invitó a la sede del ministerio, allí el mítico edificio de 9 de julio, donde está Eva de un lado con el rostro furioso y el puño, y el otro más allí. Subí a su despacho, conversé con una ministra que es sumamente agradable, me convidó algunas frutas secas, todo comida saludable. Recuerdo que antes de conversar con ella, le pregunté si podía visitar el balcón donde Eva hacía el famoso discurso del renunciamiento. Yo no lo viví, pero me interesa la historia. La curiosidad es que nadie de su equipo me supo decir dónde estaba el balcón. Y me pareció simbólico que se negara uno de los episodios populares más importantes de la historia contemporánea argentina. Después me enteré que ahí está apilada una serie de splits de aires acondicionados. Pues digo, pero nada, esto es casi anecdótico lo que estoy contando. Pero digo, la ministra de Desarrollo debería haber salido hoy tras el ministro de Hacienda para decir cómo vamos a contener a los que peor la están pasando. A ver, ¿qué hay para los jubilados y pensionados? ¿Hay algo para los jubilados y pensionados que el presidente definió una situación crítica? ¿Que ganan 11.800 y monedas? Los monotributistas, que parece que por ganar algo así más de 60 o 70 mil pesos por mes van a ser responsables inscriptos y van a tener que tener libro, cuenta. ¿Hay algo para ellos? Aumenta la nafta de vuelta.
Aumentó el sábado y ahora tiene que aumentar por lo menos un 12%. ¿Qué hay? ¿Qué prevé? Digo, esto está en ley esto, ¿eh? De ahora en más es la ministra que debería contener a los que yo siento que nadie le habló en la jornada de hoy. Hoy el presidente hizo un discurso de 25 minutos, casi aritméticamente lo divido. 6 minutos de principio para contar que el infierno era ajeno, obviamente sin la invocación a Camus, pero dijo, es Venezuela, es la herencia, es la oposición que me trabó las tarifas. Un recorrido que corresponde a un presidente, no tiene por qué dar detalles, que dijo, vamos a ayudar, nunca especificado por los ministros, y luego una suerte de invocación a lo que yo creo que es el intento de cambiemos de la épica, la invocación a su secuestro, estoy muy angustiado. Allí habría que hacer un análisis más que no estoy en condiciones de hacer, del lenguaje. Evidentemente han sido 5 meses muy angustiantes. Con toda seguridad mucho menos que para los que no tienen trabajo o no les alcanza para fin de mes, o para cualquiera de... Digamos, nosotros no podríamos compararnos tampoco, mucho menos el presidente de la Nación, que imagino tiene una serie de herramientas para enfrentar la angustia que la enorme mayoría no tiene. El presidente intentó, con su equipo de comunicación, invocar a la épica. Yo no sé si es un momento de épica o de un presidente razonable que trate de reconocer lo que no se reconoció en todo el discurso del presidente. Una falla propia. Nada de lo gestionado estos 3 años implicó 39 pesos el dólar, 35 o qué sé yo cuánto de inflación, la salida de los capitales como hacía mucho tiempo no se veía, el endeudamiento de más de 100.000 millones de dólares. Nada de esto es gestión. ¿Es solo el tránsito de la historia ajena? Como si esto fuera poco, hoy me atrevo a decir, el árbitro político de la coalición, la que de alguna manera salió a defender a Quintana y Lopetegui de una manera inexplicable, la que le marcó la cancha al radicalismo. Es decir, el radicalismo también debería asumir la falla propia, ¿no? Ayer esta reunión entre Sanz, Lustó y Pratgay para ingresar o no al gobierno se demostraba como casi una ambición de poder tardía después de haber cedido el Partido Centenario para que el PRO gobernase con toda la estructura. Hoy Elisa Carrió hizo la interpretación política que el mensaje absolutamente coacheado del presidente no dio y lo hizo brutalmente de esta forma. Yo estaba limpiando los zapatos y separando la cartera. Sí, Carrió furiosa. Pero este es un estigma de los chicos. Ustedes me vieron furiosa. Ahora, cuando tengo que poner la carterita la pongo. Pero yo me divierto. Porque a mí las crisis me generan adrenalina. Yo me divierto en el riesgo, chicos. Yo soy una jugadora que no tengo ganas de morir, pero que puedo morirme con tranquilidad. Así que a los golpistas les digo, porque hay algunos sectores golpistas que dicen aprovechemos la crisis social para voltear a Macri. Ahora, como está este golpismo, no tengan miedo, porque yo les digo a los militantes golpistas, se lo dije a Macri, estoy de acuerdo, le dije, no hay helicóptero. Acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Así que, queridos, si ustedes quieren hacer el golpe, me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Yo voy a apelar a un respetuoso silencio por la condición de mujer y de alguien que construyó un concepto de república en los 90. Porque sinceramente siento, como decían en mi casa, cuando yo era muy chico, hace mucho, apuro por escuchar a una dirigente del tamaño en la importancia de Cambiemos. Decir que se siente Tita Merello, que le divierte la crisis, que le genera adrenalina. Si la reserva moral de la política de Cambiemos siente que es divertido este momento, me parece que hilando con el discurso del presidente que habla a las corporaciones, al mercado financiero y no a la gente. Los ministros que no salen a explicar cómo paliar esta situación, que claro que es angustiante, mucho más para los que no la tienen, tiene una lógica del relato que, insisto, no voy a calificar por respeto a Elisa Carrió.